La mafia judía en la Argentina. Un libro de Ayn Rand. Introducción. 8 razones tuve para escribir este libro. En Hanukkah se celebra la entrega de los poderosos en manos de los débiles, los muchos en manos de los pocos y los malvados en manos de los justos. En los 8 días de Hanukkah prendemos 8 velas, comenzando con una vela el primer día y agregando una vela más cada día, generando más y más luz. Las velas se prenden con una 9ª vela llamada Chamach, servidor. Humildemente voy a hacer el Chamach para dar luz. Voy a encender 8 velas y espero que duren toda la vida. La primera de ellas es mi propia responsabilidad como judío con relación a mi pueblo. No puedo admitir ya tanto silencio entre nosotros mismos, tanto hacer oídos sordos a la verdad, tanto negarse a admitir lo que nos está ocurriendo. Desde luego, miro al mundo desde la Argentina, pero también desde mi época y desde 6 milenios que llevo en mi sangre. La segunda, para nada menor que la anterior, es cierta pretensión profética, un deseo profundo de advertir contra el error que atrae el mal y contra el mal aparentemente menor que se transforma en un imán que trae el mal absolutamente mayor. Tal vez lo que está ocurriéndonos nos está pasando a todo el mundo, y como pasa en todos los pueblos, no sea algo que viene simplemente desde el ayer inmediato, pero en nuestro caso se ha agravado de muy mala manera y se presenta de un modo ofensivo y ostentoso en estas tierras del sur del mundo. La tercera es la responsabilidad como ciudadano argentino de enfrentar, descubrir y revelar, poniendo a la vista de todos un entramado de hechos de corrupción punibles jurídicamente desde la legislación y repudiables desde nuestra ética de fundamentos religiosos. Si las leyes y los tribunales de la patria, de nuestra nacionalidad estatonacional, dejan hacer y dejan pasar a todas las mafias posibles, ¿cómo es que desde nuestra ética varias veces milenaria vamos a silenciar este abuso que nos hiere y nos humilla? La cuarta es la reafirmación del judaísmo como supervivencia de la verdad frente a la mentira del faraón, frente a la impudicia babilónica de Todalaya, frente a los embustes conspiracionistas del nazifascismo y el antisemitismo, frente a los genocidios, injusticias y dolores que han soportado nuestro pueblo y toda la humanidad en el transcurso de la historia. ¿Cómo es que hay algunos de nosotros que se dedican sistemáticamente a delinquir para provocar
más y más antisemitismo o judeofobia, esos que organizan mafias para echar a los pobres de la tierra y de sus casas, esos que se adueñan de la energía a través de arregladas e intrincadas privatizaciones, esos que ayer acumulaban miserables fortunas explotando la trata de esos que no pueden poner freno a su ambición de blancos enriquecimientos financieros, ¿no son acaso profundos antisemitas, fundamentadores prácticos de la reacción totalitaria más siniestra? La quinta es parte para que el lector perciba una confirmación. Este no es un libro para entretener, ni para divertir, ni para divagar. Esta es un arma para luchar contra quienes nos llevan como pueblo a la desazón y al escepticismo. Esta es una herramienta para sembrar verdad y cosechar fraternidad humana. El no poder ni siquiera criticar a quienes no solo delinquen, sino que reducen a la esclavitud clientelística a nuestros paisanos, enriqueciéndolos primero para luego someterlos a la lealtad silenciosa de una omertad que no viene de nuestra cultura ni de nuestro pasado profundo, pero que es necesaria y funcional al pulpo mañoso y sus tentáculos. Ofende y nos hace clamar contra las mil formas de complicidad, entre las cuales está lo religioso. La sexta es un compromiso inexcusable. Este es un libro que denuncia actividades mañosas organizadas por diversas pandillas integradas por judíos, desde el título al colofón. Es un resultado de un compromiso muy sensible con mis paisanos y con mis compatriotas, con mi familia y con mis amigos. La mafia, los gangs, la máquina de delinquir, los tentáculos que anillan las posiciones de poder formal para usarlas en beneficio de una acumulación especulativa financiera y una apropiación latifundaria de extensiones incalculables de las tierras más ricas del mundo y de millas y millas de metros cuadrados en predios urbanos. Hieren hondamente y ofenden y nos provocan y convocan a ejercer nuestra responsabilidad cívica, moral, social y religiosa contra la injusticia. La séptima es que como judíos tenemos el imperativo no olvidar, o si lo queremos recordar, ser memoria permanente de hechos, situaciones, angustias y éxitos que nos han formado como pueblo, como testigos de sucesos que no pueden pasar por alto nuestras vidas, nuestras
nuestros meses, nuestros días. Y la octava y última vela la enciende el corazón. Si no hubiera escrito este libro, hubiera sentido que también para mí escribía aquella mano sin cuerpo en la pared de aquel palacio del déspota babilónico. La enigmática frase: fuiste pesado en balanza y has sido hallado falto. Prólogo. Como primera expresión quiero dejar en claro mi judaidad, la de mi esposa, la de mis hijos, la de mi padre, la de mi madre, de mis abuelas, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, suegros, abuelos de mi señora, bisabuelos de mi señora, tatarabuelos de mi señora, todos por parte de madres y padres, con los que quiero significar que no hay un mínimo porcentaje de sangre que no sea judía, tanto por las venas de mi señora, las mías, las de mis hijos, o sea, que soy tanto o más judío que cualquiera que de los que nombro en este libro, haciendo la salvación que, siendo religioso, no soy ortodoxo. Más bien lo que se llama conservador, en el sentido de continuar en la tradición. La extensa declaración que acabo de describir es para dejar en claro que me encuentro en el derecho y el deber de aclarar los negocios turbios e ilegales realizados por mañosos judíos que afectan a la comunidad judía argentina. También dejar sentado que no se trata de ningún resentimiento por hechos pasados que llevaron a un enfrentamiento jurídico con sociedades que pertenecen al GANG, específicamente Banco Hipotecario S.A., en el cual la justicia me dio la razón a los planteos esgrimidos en esa oportunidad, nada más lejos de la realidad. La cínica intención del presente es demostrar que existe otra mafia que no es la siciliana, ni la italiana, ni la japonesa, ni la rusa. Es justamente la mafia judía. Asimismo, el hecho de denunciar a esta organización criminal en Argentina no es tirar ninguna piedra y esconder la mano, sino todo lo contrario, es tener una luz de esperanza para que el pueblo argentino piense que no todos los judíos somos lo mismo. Quiero desmitificar el derrotero de los judíos de la diáspora y más en Argentina, donde no nos bajan de usureros y que con el actuar de estos delincuentes le dan la razón a ese pensamiento popular antisemita. Calzan perfectamente todos estos mafiosos en las definiciones de estudiosos del tema, como lo es Irving Sutherland, por siempre, donde ya los definía como ladrones o mafiosos de cuello blanco. El accionar que
describe de esta mafia es de libro. Todo encaja perfectamente en las acciones que realizan en el afán de delinquir, acumular riqueza, en la desesperación de codearse con el poder, a pesar de que son vistos por el mismo poder como simples rusitos inteligentes, y que en la primera de cambio le sueltan la mano, como le pasó a Baraja, otro de los máximos exponentes de los judíos religiosos, mafiosos de otra época muy reciente. Cuando el poder, Menem, lo dejó sin protección a Baraja, típico Hofjud o judío de corte, este dejó a toda la comunidad judía de Argentina indefensa y con una sensación de abandono y malestar tremendo, sin mencionar la entrega que este hizo de la AMIA. La idea es decir que tenemos salvación, que no todos los judíos de la Argentina somos como los Epstein, Sang, Bergel, Mendin, Lipsit, de Stoll, Weir, Blecher, Baraja, Grunblatt, ni formamos parte de sus pandillas, sino por el contrario, hacerles frente y denunciarlos con hechos concretos en la misma condición de judío. Si así no fuera, seguramente estaríamos ante la presente. Si así no fuera, seguramente estaríamos ante la presencia de fascistas y nazis escandalosos, como lo son quienes se han cansado de escribir barbaridades verdaderas de estos mafiosos. Claro que no con una definición del sentido capitalista de la obtención de riquezas y con una forma mañosa de apropiarse de ella, sino expresarse en un sentido xenomafioso, como el mismo Salum-Bucci lo dice. Edward Epstein, el dueño de la tierra en Argentina, comilla, si los judíos europeos tomaron Palestina, los judíos de América deben tomar Argentina. Sí, soy judío, los denuncia y escribo sobre las barbaridades que estos mañosos de cuello blanco, como los definiría Sutherland, han hecho, están haciendo y van a hacer, y esto no significa esculpir para arriba, sino tratar de esclarecer a los argentinos, ya la comunidad judía del mundo, sobre lo que esta banda es capaz de realizar, y asimismo tratar de evitar que estos fascistas como Salbucci sigan hablando de que la comunidad judía quiere quedarse con la Argentina, y que estos revisen el planteo de una vez y en serio comiencen a tratarlos como una banda de delincuentes cuyo único interés es apropiarse de las riquezas del Estado y de particulares afectados
de sus operaciones comerciales. ¿Y cómo surgió la idea de este libro? En el año 1995, el entonces Banco Hipotecario Nacional presentó una operatoria que se llamaba titulación de hipotecas con transmisión dominio fiduciario, y consistía básicamente en darle al BNH la propiedad de fideicomiso de todas las tierras y proyectos con compradores de viviendas a cambio de créditos para terminar dichas viviendas que eran asumidas por los compradores. En dicha operatoria inscribí mi empresa constructora en la ciudad de Salta a efectos de poder participar en ella. Previa reunión con un vicepresidente del BNH que luego renunció y donde me dio todas las garantías de seguridad del nuevo negocio. En este momento el BNH estaba prácticamente fundido, y con esta operatoria dirigida por el entonces presidente de dicha entidad, Pablo Rojo, cuyo segundo nombre daba la impresión de ser un tipo correcto, revolucionario, serio, intachable, incorruptible y combativo, esos nombres como para respetar, que llevan la carga emotiva de cumplir con un rol en la vida espartaco, y que consistía en colocar todos estos fideicomisos en bancos extranjeros, y de esa forma se fondeaba el BHN. Aclaramos que largaron esta operatoria ofreciéndola a lo largo y ancho del país a todas las empresas constructoras, gremios, provincias y también municipios, con tal suerte que se salvaron y empezaron una estrategia destinada a seguir la fiebre de las privatizaciones efectuadas por Menem, con socios nuevos que tomaron con mucho riesgo un banco que estaba con muchos problemas, pero asimismo con un gran activo, más de 4.000 millones de dólares, y con un presidente del banco dispuesto a todo. Para entender la privatización del grupo IRSA, dirigido por Eduardo Elstein y Marcos Marcelo Mindlin, entre otros, compró la minoría accionaria con dinero puesto por George Soros y quedó con la herencia del BNH, con los activos, etcétera, y sin poner una sola moneda, como se demostrará con el correr del libro. Este texto tiene la particularidad que voy a narrar hechos reales relacionados con los entonces compradores privatizadores del BNH, en cabeza de presidente de IRSA, Eduardo Sergio Elstein, hoy uno de los personajes millonarios de la colectividad judía argentina, cuya fortuna la realizó en los inclinados años con la incorporación de un socio como Soros, el famoso inversor nacido en Hungría,
residente en Londres y gigantesco operador holístico en todo el mundo y principalmente en Nueva York, a quien con el correr del tiempo le hizo tantas trampas que están hoy peleados, al igual que con el otro socio de Argentina, Marcelo Mindlin, con el cual casi terminan en tribunales dirimiendo sus cuestiones y donde seguramente no fueron porque tramitaban porque terminarían presos los dos. Eduardo Epstein y Marcelo Mindlin lo usaron al pobre Soros para que los inversores y en general la colectividad judía del mundo, creyendo que eran socios del gurú de los negocios Soros, les pusieron plata a tipos como estos que les ofrecen un buen verso y proyecciones extraordinarias, pero que hay que esperar el momento cuando les toque devolver esos dineros, que como diría un amigo mío, justo en ese momento se van a evaluar y vamos a ver qué cosas les devuelven a los inversores. Estudiar y escribir un libro sobre la mafia judía en la Argentina no fue una decisión fácil. No solo por los peligros asociados a un exceso de curiosidad en sus asuntos, sino que formuló un gran esfuerzo por la escasez de pruebas empíricas y por la falta de credibilidad de las pocas pruebas que por entonces pude conseguir. Aspectos ambos que facilitaron que gente común y académicos por igual se formaran todo tipo de creencias injustificadas sobre la naturaleza de esta organización mañosa. También tuve en cuenta algunos consejos de amigos, todos ellos favorables por sobre el título y los temas que iba a tratar en el mismo, pero muy preocupados por la integridad física, tanto mía como la de los míos, porque están totalmente de acuerdo en conocimiento del perjuicio moral y económico que me infligieron estos mañosos. Estando en el mes de mayo de 2008 en Israel, con motivo de celebrarse el 60 aniversario de la creación del Estado de Israel, y participando de un tour donde la mayoría eran judíos porteños y viajando de Tel Aviv rumbo a Eilat, donde el viaje hacía un poco monótono, surgió la idea de que el que quisiera expresara lo que estaba sintiendo en este momento, y en Tierra Santa yo tomé el micrófono del colectivo y me expresé en el sentido de estar y compartir con tantos judíos que no tienen nada que ver
con estos mañosos y de cómo estábamos quedando con respecto al resto del mundo. Cuando mencioné lo que estaba haciendo, escribiendo un libro, precisando además que se referiría a la colectividad con mucha insistencia, me pidieron más datos y precisiones, y el título lo tuve que decir y se hizo un silencio brutal. Tuve la aprobación del título del libro y del contenido del mismo en el 98% de los que íbamos en el colectivo, salvo una pareja que no entendió porque creyó que yo iba a escribir en el libro. Todos los judíos Cuando mencioné lo que estaba haciendo, escribiendo un libro, precisando además que se referiría a la colectividad con mucha insistencia, me pidieron más datos y precisiones, y el título lo tuve que decir y se hizo un silencio brutal. Tuve la aprobación del título del libro y del contenido del mismo en el 98% de los que íbamos en el colectivo, salvo una pareja que no entendió porque creyó que yo iba a escribir en el libro que todos los judíos eran mañosos. Destacó que me dio más fuerza para seguir porque todos están de acuerdo conmigo, pero nadie se anima a decir ni a escribir algo tan palpable en nuestra colectividad. En este aspecto tuve mucha suerte porque todos los elementos y pruebas reunidas en forma fehaciente fueron aportados por el accionar de la misma gente que integra esta organización mafiosa. Solo era cuestión de interpretar los pensamientos y acciones que este grupo ejecuta y donde le caben perfectamente todas y cada una de las definiciones académicas y vulgares consultadas. Mi interés por la mafia judía surge en gran parte por mi experiencia personal. Encontrarle un sentido se convirtió en un desafío irresistible. La idea de escribir este libro surge a partir de la relación que me genera Eduardo Stein con el arquitecto Jaime Greenberg, director del BHSA, relacionado con el escándalo de la bolsa encontrada en el baño del despacho de la ministra de Economía, Felisa Micheli. Cuando Stein telefónicamente me comunica que puedo mantener una reunión con este arquitecto Greenberg con el objeto de llegar a un acuerdo luego de que mi empresa obtuviera un fallo favorable en primera instancia del juicio que le iniciamos al Banco Hipotecario S.A. por daño y perjuicio en el año 2000. Es esa reunión con Greenberg, director en representación del Estado, seguido me enteré
en este momento se realizó en el 6º piso del BHSA, en el comedor de los directores del grupo TRSA, donde hizo alardes de manejo y de poder con respecto a Micheli y Epstein. Lo único que queda claro de esa reunión es que él estaba allí puesto por Felisa Micheli, ministra de Economía del momento, cosa que me dijo en un tono altamente amenazador, agregando que era el encargado de los arreglos entre Epstein y Micheli. A partir de los problemas de la Micheli con los ladrillos de dinero constante y sonante encontrados en el baño de su despacho y todo lo acontecido con relación a todos estos hechos, comprendí por qué este arquitecto Greenberg se encontraba ahí, lo cual me decidí llamarlo a Epstein por teléfono para decirle lo que yo opinaba sobre ese tema. Intenté comunicarme a la oficina de Epstein. Su secretaria me informó que le expresara por correo todo lo que yo quisiera decir. Cuestión que entendió como una negativa a recibir mi llamado. Entonces decidí escribirle un mail a Eduardo Epstein manifestándole que él no se sentía lo suficientemente satisfecho con lo mal que estaba dejando a la colectividad judía con semejante comportamiento por el tema de la Micheli y de los sobornos y las denuncias que lo involucran a él en el BHSA. Perjudicar a la gente mediante las operaciones del BHN que incluyeron tanto a las empresas originantes y constructoras como a las adjudicatarias de créditos. Con las obligaciones negociables emitidas por el BHSA por más de 1.200 millones de dólares que nunca pagó y le significaron presentarse en un APE, Acuerdo Preventivo Extracursal, generándole
más de un centenar de pedidos de quiebra, tema que al día de la fecha no está resuelto. Los problemas de Epstein, Mindlin, Zhang, Viñes y sus colaboradores en forma personal y de sus sociedades con la Comisión Nacional de Valores. Las pérdidas que arrojó el BHSA desde que lo maneja el grupo IRSA, el vaciamiento que le estaban produciendo al BHSA, todas las denuncias penales que tenían. El BHSA estaba técnicamente quebrado según el acuerdo preventivo extracursal. Destituir a 2 funcionarios puestos por la ministra. Bajar y comer literalmente una ministra de Economía de un país, cosa que en mi vida había escuchado. El embargo de las acciones que tenía el Estado en un fideicomiso en Estados Unidos, y que un abogado de su entorno, socio de Zhang, asesor del BHSA, asesor de IRSA, etc., Martín Esteban, Palantonio. Aquí hacemos una pausa. Continuaremos un poco más adelante con este relato tan importante.